Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Federación el hecho de habernos invitado y podernos permitir darnos la oportunidad de poder compartir con vosotros, que a fin de cuentas sois los que estáis directamente en contacto con las empresas, lo que es el aprendizaje de las experiencias que nosotros en el campo en este caso, de la prevención de los riesgos psicosociales y de las situaciones de violencia en el trabajo hemos ido desarrollando. De hecho, el trabajo que de momento ha concluido con las notas técnicas de prevención, el 391 y el 392, es el trabajo fruto de casi 10 años de ir sumando esfuerzos en los cuales pues, muchos compañeros, posiblemente también alguno de vosotros ha ido participando, nos ha ido transmitiendo sus conocimientos y sus experiencias. Entonces, para nosotros todos estos actos son una fuente de conocimiento y de mejora, precisamente para articular mejor la forma de actuar frente a las situaciones de violencia en el trabajo. Dicho esto, me gustaría señalar que ya se han dicho unas cuantas cosas interesantes en las primeras intervenciones. Y así, a nivel general, pues lo que parece ser es que comprobamos las grandes espaldas que tiene la crisis en este país. La real y la imaginaria. A mí me preocupa más la imaginaria porque precisamente a través de la visión de lo que se supone que puede suponer la crisis, esa visión imaginaria de lo que ese miedo que puede transmitir la crisis, nos están intentando colar una serie de elementos o de factores que están degradando importantemente las condiciones de trabajo en nuestras organizaciones. Se ha hablado de esa pérdida de condiciones laborales, de precariedad, de temporalidad. Se ha hablado también de las prácticas perversas que se están desarrollando tanto desde las mutuas como desde los servicios de prevención. Se ha hablado también del fraccionamiento que los trabajadores estamos teniendo en materia de negociación colectiva, donde las empresas buscan sobre todo individualizar las relaciones con los trabajadores. Se ha hablado también de la dificultad para determinar lo que es una situación de acoso, dado el miedo que tienen los trabajadores a perder el puesto de trabajo. Y se ha hablado también de se ha hecho referencia también a las formas de organización agresivas que tienen las empresas. Lo que se observa es que las empresas cada vez más están mostrando un comportamiento más incongruente y más hipócrita a la hora de plantear sus actuaciones. Y yo entiendo que ese es un margen que tenemos que aprovechar para dar cabida a peticiones como la de la violencia organizacional. Yo entiendo que en vuestro día a día posiblemente plantearse cuestiones como la violencia organizativa, cuando a lo mejor hay cuestiones mucho más urgentes, yo no me atrevería a decir importantes, pues resulta complicado. Ir y plantear una cosa cuando a lo mejor estamos en medio de una situación de un expediente de regulación de empleo, pues como a la hora de valorar parece que las cosas, pues uno dijera, pues es mucho más importante de lo que supone. Pero por poner un ejemplo, Marisa ha hablado del absentismo, del estudio de turnos, y una de las cosas que hemos comprobado, por ejemplo, es que sí, que el trabajo nocturno, para aquellos trabajadores que están en trabajo nocturno fijo, tienen mayor número de bajas laborales y mayor número de absentismo. Pero lo que se observa es que en aquellas empresas en las que se organiza el turno de una forma racional y participada con los trabajadores, y donde se crea un clima de trabajo donde hay buenas relaciones interpersonales, de repente el absentismo en los trabajadores fijos nocturnos desaparece completamente. Con lo cual, precisamente ese cambio en las formas de organizar el trabajo sería el que estaría dando buenos resultados, tanto productivos como en materia de seguridad y de salud. Lo que parece es que deberíamos de cambiar nuestra forma y nuestra perspectiva de actuar frente a las formas de seguridad y salud en el trabajo. Posiblemente muchas veces corremos detrás de lo urgente en lugar de trabajar sobre lo importante. Y deberíamos de actuar de una forma integradora, considerando tanto lo que son los riesgos de acoso sexual, los riesgos de acoso por razón de sexo, los riesgos de acoso psicológico, los riesgos de acoso moral, y dar una visión general e integradora de todo ello. Y de ahí el concepto de violencia en el trabajo. En un estudio que realizamos en el año 2007, antes de la crisis, en la Comunidad Valenciana, lo que comprobamos es que aunque el porcentaje de trabajadores que estaban experimentando violencia, acoso en el trabajo
era aproximadamente de un 6%, había una amplia cantidad de compañeros y de compañeras que estaban viviendo otra serie de situaciones que poco a poco los estaban conduciendo hacia esa situación de acoso. Algo así como el 28% de los trabajadores. Eso significa que la forma de actuar frente a las situaciones de acoso no se puede circunscribir única y exclusivamente a esas situaciones de acoso, sino que lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra lógica preventiva. A mí me gusta una de las cosas que me gustaban de la jornada es que en el título de la misma ya ha desaparecido en sí mismo el concepto de acoso. Yo entiendo que la forma de trabajar frente al acoso no es centrándonos en el acoso, sino teniendo en cuenta todo lo que está cambiando con la crisis, teniendo en cuenta esta visión integradora que parece ser que cada vez es más importante en nuestra acción preventiva dentro de las organizaciones. Lo suyo es pasar a intervenir y a trabajar sobre el tema de la violencia en el trabajo y hacerlo de una forma general, que recoja tanto las cuestiones de violencia de sexo, por razón de sexo, las cuestiones referidas al acoso moral y al acoso psicológico, los conflictos, porque hay empresas que, por ejemplo, cuando hacemos intervenciones, lo que no quieren oír hablar del acoso, pero están muy encantadas de hablar de conflictos, o de tensiones, o de agresiones físicas. Nuestra intervención debería ser todo ese pacto, no hablar de acoso. En el momento que nosotros nos estamos circunscribiendo al concepto de acoso, estamos cerrando nuestro ámbito de actuación. Y estamos dándole pie a la empresa que muchos de los problemas, precisamente de esto que os señalaba antes, de ese porcentaje de compañeros y de compañeras que están experimentando situaciones que no son todavía definidas como de acoso, no puedan ser considerados a la hora de actuar preventivamente dentro de la organización. Y ahí nos estamos equivocando. Yo me encantaría que en el próximo plan de prevención que vosotros, si estáis alguno de vosotros en algún comité de seguridad y salud, consiguierais introducir la palabra de violencia en el trabajo. Y punto. Porque a partir del concepto de violencia en el trabajo se puede desarrollar a lo largo del tiempo muchas más acciones que si nos circunscribimos al concepto de acoso. Máxime porque nos han vuelto a colar otro gol y han entendido que la forma de trabajar el acoso es firmando un protocolo. Y firmar un protocolo es solo en el vacío el mayor error que podemos cometer para actuar frente a las situaciones de acoso en el trabajo. Porque los protocolos, por lo menos todos los que yo he visto, lo único que se preocupan es de gestionar denuncias. Denuncias de personas que posiblemente ya se encuentren en un nivel de afectación de su salud muy elevado. Y sin embargo no nos permiten actuar de forma preventiva. ¿Utilizar el concepto de violencia en el trabajo? Sí. Porque da pie a que podamos entrar en tensiones, en conflictos, en problemas de comunicación. Como os decía, la lógica que deberíamos de introducir a la hora de actuar preventivamente dentro de la organización tendría que ser aproximadamente esta. Yo creo que vosotros conocéis todos la pirámide de Ver. Tenemos muy claro cuál es la parte referida a seguridad y higiene, incidentes, daños materiales, accidentes leves y accidentes graves. En el caso de la prevención de los riesgos psicosociales, estaríamos en la parte izquierda de la pirámide, la lógica de actuación debería ser la misma. Si nosotros nos circunscribimos única y exclusivamente a los protocolos y única y exclusivamente pedimos dentro de la organización que se traten las situaciones de acoso, por la razón que sea, nos vamos a la cúspide general de la pirámide. Sería como si pidiéramos que solamente se preveyeran aquellos accidentes o se establecieran medidas preventivas dentro de la empresa de aquellos accidentes que son graves o mortales. No tiene sentido si actuamos de forma preventiva. Evidentemente nuestra lógica tiene que ser distinta. Entonces, yo si a mí me plantearan, si estuviera en una empresa y me dijeran vamos a trabajar las situaciones de acoso, perfecto, pero vamos a trabajar mejor las situaciones de violencia en su conjunto. Eso por un lado. Y sobre esa acción, que ya os digo, nosotros recomendamos que sea general y sea sobre el concepto de violencia, es sobre la que se articula, la visión que se articula a través de los procedimientos, de las notas técnicas 891 y 892. Para explicarlo de una forma más o menos, teniendo poco tiempo como tenemos, sencilla y lo más clara posible, también teniendo en cuenta que vosotros tenéis las notas técnicas y las podéis ojear y revisar. Mirad, el procedimiento tiene básicamente 5 momentos. 5 momentos que responden a las necesidades que nosotros, con compañeros y compañeras que venían a plantearnos sus situaciones, delegados y delegadas de prevención en la empresa que nos comentaban los problemas que iban surgiendo, entendemos que son 5 momentos necesarios. Habrán empresas que alguno de estos momentos los tengan perfectamente cubiertos. El otro día, sin ir más lejos, fuimos a un hospital en el País Valenciano y
se acababa de hacer una auditoría de la prevención de riesgos laborales. Bueno, pues en ese caso tenemos que el momento número 2 está cubierto. Pero habrá otras empresas en las que no se habrá hecho auditoría, o habrá mucho tiempo que no se ha hecho la auditoría, o no estaremos de acuerdo con esa auditoría. Lo que nos permite el procedimiento es hacer un chequeo general de cómo está actuando preventivamente la empresa. De después, en el momento 3, en la detección temprana del riesgo de violencia, centrarnos en lo que son las situaciones de los riesgos psicosociales y en concreto la evaluación de la violencia en el trabajo y también hasta qué punto la empresa está realizando una serie de prácticas de gestión de los recursos humanos tóxicas o perversas. Y ya en el cuarto momento del procedimiento, en el caso de que haya una denuncia, entrar a trabajar en ello. El primer momento, fundamental y básico, es que haya una negociación de acuerdos. Mirad, ha habido empresas en las que nos hemos encontrado que cuando un trabajador, una trabajadora en este caso, se decidía a presentar la denuncia de acoso, ¿de acuerdo? El servicio de prevención abría un cajón, le enseñaba que tenía un protocolo, le decía que lo firmara para que constara que era conocedora de que la empresa tenía un protocolo y posteriormente lo volvía otra vez a guardar. Esto no puede ser, ¿de acuerdo? Es decir, si la empresa realmente quiere actuar de forma preventiva frente a las situaciones de violencia en el trabajo, lo suyo es que lo haga público. No colocan en las paredes el hecho de que están cumpliendo la norma ISO de gestión medioambiental, de calidad. Pues esto es 3/4 de lo mismo. Trabajar sobre los riesgos psicosociales que implican a las personas de una organización implica que todo el mundo es conocedor y es partícipe. Si nos encontramos con una situación, que es posiblemente la más clara de todas, de una organización que quiere introducir el procedimiento porque tiene una denuncia de la Inspección de Trabajo, lo suyo es que aparte de gestionar esa denuncia, que es el momento 4, nosotros aprovechemos la coyuntura para plantearle, bueno, de acuerdo, aquí ahora tenemos un problema, este problema lo tenemos que gestionar y resolver, pero es que el problema no es solamente de esto que está ocurriendo aquí ahora, sino que es un problema más general, o puede convertirse en un problema general. Empecemos desde el principio. Negociación y acuerdo. Tanto la empresa como todos y cada uno de los trabajadores tiene que firmar y reconocer una hoja en la cual se compromete a velar por las obligaciones que en principio marca el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y además por todo aquello que tenga que ver con comportamientos relacionados con la violencia en el trabajo. Ese es un primer paso fundamental. Si consiguiéramos una foto institucional donde apareciera gerencia comprometiéndose con esto, fantástico. Este paso es incuestionable. El segundo momento es, ya os lo decía, depende de la situación en la cual se encuentra la empresa. Básicamente lo que piden las notas técnicas es que la empresa y los trabajadores, de forma consensuada, digan que las características del sistema preventivo funcionan de forma adecuada, que se están cumpliendo las obligaciones preventivas a las que obliga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Esto, si la empresa en la cual nosotros estamos, pues normalmente cumple con sus obligaciones preventivas, teóricamente no tendría ningún tipo de problema, pero además las notas técnicas exigen una tercera cuestión que en principio, yo que sepa, ninguna empresa se plantea o ha recogido información al respecto, que es el tipo de cultura preventiva. ¿De acuerdo? Parece un poco loco, pero en una reunión que tuvimos con gerencia dentro de una organización, precisamente lo que más le interesaba era el tema de la cultura preventiva, porque habían hecho una auditoría y lo que habían obtenido es que los trabajadores demostraban que estaban poco informados. Y ellos, para sus normas de calidad, necesitaban que los trabajadores estuvieran más informados, con lo cual les interesaba precisamente pasar el tema de la cultura preventiva. El tercer momento es el que propiamente ya se circunscribe a la detección temprana del riesgo de violencia en el trabajo. Y hay dos cuestiones que deberíamos de considerar. Por un lado, hasta qué punto se está realizando una evaluación específica sobre los riesgos psicosociales y sobre las situaciones de violencia en el trabajo. Marisa ya os ha dicho que solamente el 14% de las empresas en España han realizado esa evaluación de riesgos psicosociales, con lo cual, evidentemente, si queremos gestionar denuncias de acoso en el trabajo, lo suyo sería que primero se hubiera hecho una evaluación de riesgos psicosociales. ¿De acuerdo? Hay que aprovechar también la coyuntura de esa posible denuncia de acoso para conseguir que se haga la evaluación de los riesgos psicosociales. Y después hay un factor que internamente, dentro del grupo y con otros compañeros del sindicato, nos han supuesto confrontaciones o largos diálogos, ha sido el hecho de que se introduzca también dentro del procedimiento a recursos humanos.
Es decir, que tengamos que tener también en consideración lo que nosotros llamamos la evaluación de los factores organizativos. Incluso hay compañeros que nos dicen, bueno, entonces, si viene una empresa y me dice que tiene un cuestionario de clima, yo un cuestionario de clima eso no me sirve para nada. No, sí que sirve. Sí que sirve. Todo lo que es información para estas cosas sirve. ¿Que hay un cuestionario de clima? Lo introducimos. Os voy a explicar por qué es importante que consideremos a recursos humanos y que recursos humanos está implicado dentro de todo lo que es la prevención de los riesgos psicosociales y en concreto la violencia del trabajo. Todos tenemos más o menos asumido que si tenemos un problema eléctrico, de posible incendio, de alguna máquina que pueda realizar algún corte, que pueda realizar alguna proyección de algún objeto que pueda dañar a un compañero o una compañera, todos tenemos claro que en esa situación posiblemente la persona que mejor preparada esté dentro de la empresa sea o el de mantenimiento o el jefe de producción, en caso de que exista. Entonces no tenemos ningún problema en que esa persona participe en la solución de ese riesgo, ¿de acuerdo? En el caso de los factores humanos, evidentemente, quien teóricamente está mejor preparado dentro de la organización es recursos humanos. Si lo dejamos fuera, puede continuar siendo el lobo, ¿vale?, que vaya a la suya y haga lo que le parezca. Pero si lo introducimos dentro del procedimiento con una serie de responsabilidades y de obligaciones y una serie de compromisos, en el caso de que se infrinjan esos compromisos, esa persona va a tener una serie de responsabilidades. Y precisamente muchas de las actuaciones que se tienen que hacer para mejorar los riesgos psicosociales y los problemas de violencia en el trabajo no los puede desarrollar el servicio de prevención, sino que los tiene que desarrollar es precisamente recursos humanos. De ahí que sea importante y necesario que entre, que firme y que se comprometa. Porque pensad otra cosa, lo que hace el procedimiento y la forma en la que nosotros ideamos todo esto era para depurar responsabilidades por un lado, ¿de acuerdo? Y para, en el caso de que un compañero o compañera realizara una gestión, presentara una denuncia, decidiera denunciar su situación, pudiera tener ya todo un bagaje de hechos y todo un historial que cuando fuera a presentar su denuncia no nos llevara a nosotros a decirlo de, pues bueno, ahora necesitaremos recopilar información, sino que fuera la propia organización la que a lo largo del tiempo fuera recogiendo información. Y lo de depurar responsabilidades, ¿por qué os lo digo? Porque mirad, si en el primer momento todos los trabajadores son conocedores, porque todas las cosas que te encuentras con, yo no sabía que eso aquí existía, no sabía que tenía que cumplir con, ¿vale? Si consigues que en un primer momento todos los trabajadores sean conocedores y hay una posibilidad de escapatoria de desconocimiento. Si en el segundo momento llegamos a la conclusión de que esto es lo que se deriva de cada uno de los momentos. Si en el primer momento llegamos ya a la conclusión de que la capacidad de actividad preventiva dentro de nuestra organización es correcta, empezamos a eximir responsabilidades por parte del empresario. Si decidimos que no es correcta, sino que existen ciertas deficiencias, ya empezamos a ir recogiendo pruebas de que en el caso de que haya una situación de acoso, el empresario no estaba actuando de una forma adecuada desde el principio. Si pasamos al momento tercero, en el cual, el momento segundo, en el cual el servicio de prevención tiene que haber hecho una evaluación de riesgos psicosociales y no se ha hecho, la responsabilidad de repente pasa al servicio de prevención. Pero si llegamos en el momento segundo y lo que descubrimos es que hay una serie de factores organizacionales que lo que permiten es que ciertos jefes en determinados departamentos generen determinadas políticas con los trabajadores, ¿de acuerdo?, que les permitan rotar, dar recompensas, dar castigos a su discreción, lo que encontramos es que el problema está en recursos humanos. Si todo esto está limpio, que es lo que habría que venderle a la empresa, es decir, si en cada uno de estos momentos, cuando el representante de los trabajadores y el representante de la empresa se juntan para evaluarlo, se va viendo que no hay ningún tipo de problemas, en el caso de que se presentara una situación de denuncia por acoso en el trabajo, ¿de quién sería la responsabilidad? Del acosador. Porque el empresario aplicaba las medidas preventivas, porque el servicio de prevención hacía la evaluación que correspondía y porque recursos humanos estaba gestionando como correspondía. No ocurrirá, pero bueno. Al final lo que queda es como único responsable el acosador. 3 ideas ya para acabar y dar paso a Ana. En primer lugar,
Mi recomendación, la recomendación de nuestra experiencia es que tenemos que tener, y máxime en los momentos de crisis en los que nos estamos moviendo, una visión general del asunto. Y la visión general del asunto no pasa por enzarzarnos en cuestiones relacionadas con acoso o no acoso, o problemas como los que estamos viendo derivados de una definición demasiado concreta en el protocolo que ponemos en marcha de lo que se supone que es o no es acoso. Si queremos actuar preventivamente, concepto general. Había una empresa que, por ejemplo, el concepto de violencia no le gustaba, porque les dejaban un poco en mal lugar. Preferían hablar de conflicto. Bueno, no hay ningún problema. Si no quiere usted hablar de violencia, hablemos de conflicto. Introduzcámoslos dentro del plan de prevención. Y dígame usted que vamos a ir poniendo medidas para actuar frente a los conflictos laborales. No tengo ningún problema. Si puede aparecer el concepto de violencia, que es más explícito y más claro, mejor. Lo que yo iría intentando eliminar es el concepto de acoso. Si queréis, violencia y acoso. Perfecto. ¿De acuerdo? Pero centrémonos en cuestiones generales. Hay una... Cuando estamos en la escuela Julián Besteiro, supongo que habréis sido, si no todo, la mayoría de los Julián Besteiro, hay un escrito arriba de Largo Caballero que dice que los sujetistas nos caracterizamos por la inteligencia con la cual desarrollamos las actuaciones y por el trabajo diario. La forma de trabajar sobre los riesgos psicosociales y sobre la violencia en el trabajo es esa. Visión general y visión integradora. Después, lo suyo es actuar de una forma proactiva. Es cierto que a lo mejor las empresas se nos abren más fácilmente ante una denuncia o ante el establecimiento o el desarrollo de un protocolo específico para gestionar denuncias. Pero si nosotros queremos trabajar de forma preventiva y dar cobertura a todos los compañeros, lo suyo es plantear, que sería la tercera cuestión, un procedimiento general. Y después ya esto ya es... ¿no? Y por mi parte me callo y muchas gracias a todos por estar.